Y yo creo que en gran parte por eso es esta corta esperanza de vida que tienen las pymes, Ujú. por un tema eh, muchas veces tributario, ¿no? De cómo están usando esa liquidez. El empresario ya tiene que comenzar a mirar o comenzar a pensar que si bien es cierto la contabilidad es súper importante, ¿no? Y se tiene que hacer de manera correcta y ordenada, no solo para poder cumplir con la SUNAT, sino para yo también saber, oye, en qué estoy gastando, qué cosa puedo minimizar mis gastos, cuál es mi margen de ganancia, estoy más o menos en lo que yo esperaba recibir. Yo puedo tener un estado de resultados donde tengo una utilidad de 1.000.000 de soles y me voy a bancos y estoy en rojo y es más, tengo que pagar cuotas de bancos o de préstamos. Entonces, esa mezcla, esa combinación de análisis entre mis estados de ganancias y pérdidas y mi flujo de efectivo es vital. Para mí es una inversión. Así como uno invierte en salud, regresando a la analogía primera con el médico, uno tiene que invertir en su doctor contable. Hola Héctor, ¿cómo estás? Buenos días. Acá, feliz y orgulloso de verte en esta nueva faceta. Gracias, Aunque Héctor. creo que ya no está nueva. Bueno, ya no tan nueva. ¿Cuántos años nos conocemos? Ah, mediados del 90, No. porque comenzamos cuando yo tenía recibos por honorarios todavía. Cuando tú tenías recibos por honorarios y yo estaba trabajando en un estudio contable. Tú comenzabas, yo comenzaba. Correcto. Y recuerdo que cuando yo abro la empresa de eficiencia contable, fuiste el primer invitado. Te llamé para hacer la inauguración. Sí, 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 me acuerdo. Ya me siento viejo. Ahí, bueno, comenzamos, yo recuerdo haberte conocido porque tú estabas buscando a alguien que te lleve la contabilidad y Ángela de Solo Racing nos presenta, Sí. ¿no? Y tú te conviertes en mi primer cliente. Por eso esta conversación para mí es una conversación muy bonita, una de las más importantes. Sí, lo venía pensando camino acá y recordaba eso, recordaba pues que ambos comenzamos juntos en realidad, ¿no? Porque yo cuando comienzo con el tema de recibos honorarios, hace 30 años no tenía la menor idea de qué significaba eso, este, sobre todo tributariamente, ¿no? Ujú. No tenía el concepto yo de contabilidad tan claro, eh, pero lo que sí tenía claro que había que cuidarse de su NAT, ¿no? Entonces había Totalmente. que tener. Pero acuérdate que a la par aprendimos por otros. Aprendiste un poco más tú de repente, porque al momento de conocernos, a poco tiempo, me presentas a Nano. Y Nano tenía bastantes problemas con la SUNAT, ¿recuerdas? Sí, sí, me acuerdo ahí que incluso hubo un intermedio porque yo me voy en teoría del país a vivir fuera. Finalmente me fui a Nueva York, ahora está tu hija, en la época de que atentaron contra las torres. Entonces tuve Ujú. que regresar. Pasa un tiempo que comienzo a hacer filos y después sí, efectivamente conozco a Nano. Y al muy poco tiempo de conocerlo, nos hicimos muy amigos, me comenta que tenía un. En realidad no me comenta que tenía un problema, me cuenta en qué estaba y yo le dije que ese era un problema. Yo ya había aprendido bastante de temas contables contigo, sobre todo de riesgos. Correcto. Entonces me cuenta, bueno, vamos a entrar en el detalle de qué, y le digo, no, eso está mal. Le digo, yo tengo una persona de confianza que te puede mirar el tema y darte un diagnóstico. Yo creo que ahí se radica el principal gancho que tiene que tener un contador con su cliente, el tema de confianza, ¿no? Y sí, efectivamente, la confianza fue una de las cosas que marcó mi relación contable con Nano, porque previo a que me pueda entregar su contabilidad, él se entrevistó conmigo, como haciéndome una especie de encuesta, ¿no? De, a ver, vamos a mirar el perfil, qué tanto sabe y qué tipo de persona es. Entonces conversamos mucho, conversamos de mis cosas, conversamos de sus cosas y poco a poco fue contándome el problema que tenía con su contabilidad. Y yo creo que esa conversación fue bien interesante porque se ratificó la confianza, tanto él en mí, porque sabía que podía confiar en las cosas que sentía que eran un problema para él, y yo también en él, ¿no? Porque me estaba entregando parte valiosa de lo que él había construido, su empresa, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que hay un tema que contigo
Y con tu empresa, obviamente, es fundamental, que es lo que has mencionado, el tema de confianza. Yo creo que un contador es como un médico. Tienes que confiar en él. Yo tengo la suerte de haber aprendido de repente por ya tantos años que nos conocemos y por cómo se fue dando la relación, pero no necesariamente todos los clientes quieren aprender. Es más, me atrevería a decir, tú lo debes saber mejor, que la mayoría no quieren aprender. Quieren que el otro lo haga porque, claro, es un tema Sí. denso, es un tema complicado, salvo que te guste los números, que creo que no es la mayoría. Entonces, tienes que confiar. O sea, le estás entregando uno de los mayores riesgos que tienes a tu médico, o sea, a tu Ujú. contador, que es la relación con el peor socio que puedes tener, que es un NAT, ¿no? Correcto. El Entonces sí, socio que tienes se que lleva todas confiar tus ganancias. porque va a ser quien te aminore los riesgos de poder tener un problema, incluso llevándola bien, tú lo sabes mejor que nadie, igual te pueden buscarla sin razón. Entonces, y yo creo que tu caso es eso, es el tener la confianza de que estás llevando las cosas bien y que si aparece algo, nuevamente siguiendo con la analogía del médico, sí, pues en una operación se puede presentar un imprevisto, pero que vas a saber reaccionar. Y eso me consta. Tú ya no sé cuántas inspecciones habrás pasado, tú y tu equipo además, este, pero es eso, es saber reaccionar, es saber pasar una inspección, es darle la vuelta al tema. Yo estoy convencido por las cosas que hemos conversado en estos años que tú sabes de lejos más y cualquiera de tu equipo sabe de lejos más que cualquiera de los inspectores de SUNAT. Entonces terminan quedándose callados. Es que esa es la idea. Y retomando lo que acabas de decir hace un momento, ¿no? Cuando uno establece un vínculo con un cliente, ¿no? Y vuelvo al ejemplo de Nano. Si es que tú no me cuentas todo, y tomando tu ejemplo también del médico, yo no voy a poder ayudarte, ¿no? Entonces creo que eso lo tenía clarísimo, Nano. Es por eso que primero me estudió, por decirlo así, para ver qué tanto podía confiar en mí y qué tanto yo le podía dar esa medicina que pueda curar la dolencia o el dolor que él tenía con su empresa. Y esa es la idea. En realidad, la relación cliente-contador tiene que ser una relación de absoluta confianza, porque si tú no me cuentas todo, ¿yo cómo te puedo ayudar? Yo no sé, de repente te doy una receta que te va a sanar en un 50% y después la recaída va a ser peor. Sí, yo creo que hemos encontrado la analogía perfecta, ¿no? Ujú. Es la del médico. Efectivamente, si tú no le dices al médico que le duele, o que te duele, o que has tomado, o que has comido, o que has consumido, o sea, no te va a poder ayudar. Y efectivamente, yo creo que en el caso de Nano, claro, él buscaba primero qué conocimientos tienes, Ujú. qué tanto conoces. Sin él conocer, creo que tenía la capacidad de saber, esta persona no me está floreando, realmente conoce del tema. Ok, y confío en su capacidad, confío en su conocimiento. Y el otro tipo de confianza la vas construyendo. Correcto. Nano era una persona que tenía esa lectura y que confiaba muy, muy rápido. No siempre acertaba, pero en tu caso definitivamente acertó. Y además esa confianza después se refleja, porque corrígeme si me equivoco, pero creo que en tu negocio el boca a boca es muy importante. Sí, claro, totalmente, ¿no? Después del solucionar los temas de Nano, pues aparecieron uno y otro, y yo estoy muy agradecida con Nano, de verdad, porque él me ha abierto muchas puertas, pero efectivamente, o sea, el boca a boca ha sido muy importante, ¿no? Y uno se vende solo con su trabajo. Eso también lo tengo clarísimo. Y bueno, hablando de Nano, que en paz descanse y un gran amigo y muy querido, en verdad, él siempre me decía, ¿no? Lupe, yo te doy todo lo que sé, yo te explico todo lo que yo creo que está mal en mi empresa, pero lo demás ya lo tienes que mirar tú porque yo no soy contador. Y efectivamente, ¿no? Tú me cuentas, mira, ¿sabes qué, Lupe? Yo estas facturas, no sé si registrarlas, estos movimientos bancarios, no sé cómo sustentarlos, o sea, son pagos que yo hago, pero desconozco. Hasta ahí da lo que tú me puedes contar. Y la demás parte la voy a mirar yo. Al poder registrar todas tus compras, todas tus ventas, tus movimientos bancarios y preguntarte, a ver, Héctor, ¿y eso de qué es? ¿Y esto de qué se trata? Y yo poder armar esa estructura tributaria, esa estrategia tributaria que te va a permitir tener la tranquilidad que tienes tantos años y que, bueno, gracias a la confianza que tú me has dado, pues la mantenemos ahora, ¿no? Entonces, es importantísimo lo que tú acabas de decir y es algo que yo quiero recalcar mucho, ¿no?
Si bien es cierto, el cliente le deja todo el costal de trabajo contable al contador, porque para eso de alguna forma nos contratan, pero es importantísimo que tú aprendas. Es importantísimo que yo te eduque, es importantísimo que yo te explique qué es una detracción, qué es un crédito fiscal, qué es un impuesto a la renta, por qué hay que pedir recibos por honorarios, por qué los recibos por honorarios tienen que tener contrato. Entonces, muchas veces hasta me río cuando tú me llamas a preguntarme algo, porque tú no me llamas a preguntarme algo, tú me llamas a tirarte cohetes tú solo de que has aprendido, ¿no? Entonces me llamas y me dices, voy a emitir Llamo a este recibo validar. por... Llamo a Sí, validar. para que ya, yo solamente te escucho, digo, pero ¿sabes qué? Me gusta muchísimo escucharte, me da mucha satisfacción personal y profesional saber de lo que sabes, ¿no? Y a veces hasta cuestionas a mis asistentes, no, pero así no es. Señora Lupe ha venido, me ha llamado el señor Héctor y nos ha dicho esto y nos ha dicho que es así. Sí, efectivamente, pues Héctor tiene razón, es así. Y eso es a lo que yo apunto, eso es lo que a mí me gusta, que el cliente aprenda, que el cliente pueda discutirme, no que se siente y me escuche y diga, amén, eso es lo que tengo que pagar, eso así como tú lo dices, así se tiene que hacer. Esa no es la idea. Lo que pasa es que, a ver, esto es algo que aprendí, no sé si lo llegaste a conocer, fue un socio de Nano, Coco Quesada, Ya. Ujú. con el que no necesariamente nos llevamos muy bien. Tuvimos nuestros No, problemas, nunca te llevas pero, bien con mucha gente. sí hay algo que he aprendido siempre es a reconocer y a agradecer lo que aprendes más allá de la relación que puedas tener con la persona. Y él me enseñó que siempre tenías que ver lo que hacías, cualquier actividad que hicieras, de manera gerencial. Entonces, cuando yo trabajaba para Somos Empresa y él era el gerente, me decía, si tú ves tu producción solamente como tu evento, en ese momento supervisaba eventos, nunca vas a crecer. Tú tienes que mirar tu presupuesto, saber cuánto vas a ganar, saber cuánto vas a perder y mirarlo más integralmente. Entonces, en base a eso, dije, bueno, yo no tengo que ser un contador, yo no tengo que ser un gerente financiero, yo no tengo que ser un administrador, pero tengo que saber un poco de todo si quiero que mi negocio avance. Y ese es el principio que he usado y creo que es el que debería usar cualquier emprendedor que comienza o que ya está en el camino, ¿no? No tiene que ser un especialista en todo, pero tiene que conocer por lo menos los principios básicos. Correcto. Bien que confíes en tu contador, en tu administrador, en tu gerente, pero tienes que saber para poder seguir aprendiendo y para poder manejarlo. Y además por un tema muy sencillo, si en algún momento alguna de las patas de la mesa que forma tu emprendimiento falla, tú puedes actuar de emergencia. Eh, Más allá del tema contable, lo digo Ujú. en líneas generales. Y bueno, y hay personas pues a las que puede gustarnos un poquito más. A mí no es que me guste mucho la contabilidad, pero me gusta saber, me gusta entenderla para poder tener los temas claros. Creo que es lo que nos compete a cualquiera que nos quiera Sí, emprender. además un empresario está activo 24/7, ¿no? No necesariamente de repente el soporte operativo contable lo va a estar. Entonces tú reaccionas y tomas decisiones en cualquier momento con un poco de conocimiento de causa. Y eso es importantísimo porque minimizas cualquier error que pueda afectar finalmente a tu empresa, No, y ¿no? además tus clientes te tienen que ayudar a ayudarlos. O sea, si tú les das parámetros de qué se debe hacer, qué no se debe hacer, y ellos no los cumplen, difícilmente vas a poder ayudar. Pues Total. claro, si sus gastos son un desorden, si paga como no debe, si no bancariza, en fin. Es que sería bien jalado de los pelos de que un empresario quiera hacer algo mal, quiera cometer errores adrede para malograr su negocio. Es imposible. O sea, un empresario quiere sacar adelante su Y negocio. pero sí pueden haber clientes que lo hacen por despelotados, pues, ¿no? Porque no O saben. sea, no porque quieran tener un problema, sino porque no entienden la relevancia de esos errores, ¿no? Ah, sí, pedí factura, pero lo pagué cash cuando el monto ya lo excedía. No, no la vas a poder declarar. O sea, no puedo hacer magia. Tú no puedes hacer magia con errores de otro. Entonces, esa política además que tienes, que es no solamente decirle lo que tiene que hacer, sino decirle por qué lo tiene que hacer y cuáles son las implicancias de que no lo haga, va enseñando y va formando. Y al que no quiere aprender, ya, bueno, Totalmente. ya es su Como, tema, ¿no? como dicen, no más pecador es el que cometió el error sabiendo que no tenía que hacerlo, al que lo hizo inocentemente, ¿no? Entonces, cuando llega un cliente a mi oficina, yo lo veo como un pecador inocente,
pero después de haberlo No, explicado no, todo, ya no, ya tiene pues, ¿no? alevosía. Exacto, totalmente, ya lo hizo planificando, entonces ya no te quejes. Pero normalmente el empresario siempre quiere aprender, ¿no? Normalmente el empresario siempre quiere ordenarse, como tú bien acabas de decir, ¿no? Lamentablemente, la SUNAT no es un socio que te ayude a crecer, todo lo contrario. Entonces, es como si tuvieras ahí al enemigo y tú quieres, no, tengo que hacer bien mis cosas porque si no, este me cierra la empresa, este me va embargar mis cuentas, me vas a ejecutar cobranza coactiva, va a venir y va a levantar a todos mis trabajadores. Entonces, tú vives no con un aliado que te ayude a crecer, sino con alguien que te genera miedo. Entonces, ese miedo, si le sacamos el lado positivo, como siempre trato de hacer con todas las cosas, pues te tiene que hacer que te ordenes, ¿no? Y para eso necesitas el soporte, pues, de una empresa que te pueda garantizar que tú puedas caminar dentro de lo que se pueda de manera correcta y sin tener problemas y enfocarte exclusivamente en tu negocio y que crezca tu negocio. Totalmente de acuerdo. Y le sumaría además que o sea, el mercado no sé si de estudios contables o de contadores, sobre todo cuando eres pequeño, ¿no? Y estás comenzando y sientes que por ahí no tiene que ir necesariamente tu inversión. O sea, Ujú, prefieres invertir, no sé, en publicidad en redes que en pagar un mejor servicio contable. Pero para mí definitivamente es una inversión, porque los perjuicios económicos que puedes tener si no tienes un buen contador, yo he conocido de muchos contadores, hemos hablado del caso ujú, de Nano hace un rato, que lo que hacen es llevarte la contabilidad, pero no asesorarte, no alertarte, no enseñarte, y no necesariamente tienen la capacidad de reaccionar, que era lo que hablábamos hace un rato ujú, también. En algún punto yo lo comparo con el contador con el productor. El productor de un evento te va a contratar el equipo, te va a contratar la pantalla, te va a contratar el local, el personal, el escenario, y eso, digamos, no necesariamente tiene mucha ciencia, y hay muchos que lo pueden hacer. Pero si alguna de esas cosas falla, tiene que haber una persona capaz de poder resolver en ese momento. Y que el evento, en este caso el ejemplo del evento, no se te caiga. En el caso de la contabilidad es igual. O sea, tú puedes llevar la contabilidad bien, pero ya hemos hablado, tienes un socio que te está buscando la sin razón y que a veces efectivamente no hay razón, igual te la busca. ujú. Si no tienes esa asesoría y ese contador con el conocimiento suficiente para pararse delante de un inspector de SUNAT y decirle, no señor, usted está equivocado, esto es así, 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 también puedes tener un gran perjuicio. Entonces, yo siento de que la gente tiene que ser más consciente del tipo de servicio contable que contrata y no escatimar necesariamente en eso. Digo, como en todo rubro profesional, hay muchas ofertas, Ujú. pero hay algunas que te pueden traer serios perjuicios. Yo recuerdo que tuviste unos años bien complicados tributariamente hablando, ¿no? Porque tenías pues la facturación bastante importante, ¿no? Y lamentablemente las empresas que prestamos servicios no siempre podemos registrar todos los gastos que tenemos, ¿no? Entonces, el principal problema que tú tenías era el impuesto a la renta, porque era altísimo. Entonces, trabajar en una proyección de impuesto a la renta también es un tema bastante importante, sobre todo para las empresas que prestamos servicios, ¿no? Como es tu caso. A veces, la mayoría de contadores declaro compras, ventas, planillas y se acabó, ¿no? Y llego a diciembre y te digo, mira, tu renta anual que tienes que pagar en marzo va a ser 1 millón de soles. Pucha, pero no me avisaste, ¿no? O sea, yo en lugar hubiera invertido, hubiera sacado un préstamo, tenía una línea de crédito que me estaba ofreciendo el banco y no la tomé. Entonces, la idea con este tipo de negocios, como es el tuyo, por ejemplo, es siempre trabajar pensando en una proyección. Entonces, cerrar o trimestralmente, me acuerdo que me jalaba las orejas y me decía, no, yo quiero saber cómo voy a cerrar el año. Ya, a ver, Héctor, dime, ¿cuánto es lo que tú crees que vas a facturar de aquí de marzo hasta diciembre? Entonces, trabajar en eso también te da bastante seguridad de poder saber dónde pones tus números, de poder saber dónde pones tus flujos y seguir avanzando sin tener ese miedo de que, pucha, en marzo, ¿cuánto me saldrá de impuesto a la renta a pagar y de dónde voy a sacar? Claro, y ahí hay dos cosas, ¿no? Una es que creo que muchos, y yo lo he hecho en algún momento, te consta, este, muchos no separamos los ingresos, no Ujú, separamos los flujos, ¿no? Entonces, claro, tienes parte del IGB que entra, tienes mucha liquidez en algún momento, pero que no es.
utilidad, es Ujú. simplemente liquidez. Cuando tú tienes lo que acabas de decir, que es una proyección, tú puedes jugar con esa liquidez, puedes invertir incluso esa liquidez, pero sabiendo que no es tuya, sabiendo que en algún momento la Ujú. vas a tener que reponer. Entonces, claro, cuando tienes el panorama claro y sabes qué va a venir en un tiempo, tú puedes jugar con eso, pero tienes que saberlo. Y nuevamente, esa es una de las ventajas que tú ofreces, ¿no? Que te voy educando, no te receto el Panadol simplemente y ya está, ¿no? Te digo, oye, tómate el Panadol porque ta, y si no lo haces, va a pasar esto. Entonces, vas alertando de lo que viene y vas educando. Eso no quiere decir que estás educando al punto de que esa persona va a llevar después su contabilidad, porque no es así de sencillo. Correcto. Pero por lo menos para que sepa y pueda ir manejando, porque Sí. claro, tú no estás en el día a día con él como para saber qué plata está usando y qué plata no. Es que si yo te enseño, yo tengo la garantía, no al 100%, pero voy a estar tranquila porque digo, los errores que van a cometer van a ser mínimos, porque ya sabe qué cosa tiene y qué cosa no tiene que hacer. Y yo creo que en gran parte por eso es esta corta esperanza de vida que tienen las pymes, ¿no? Ujú. Por un tema muchas veces tributario, ¿no? De cómo están usando esa liquidez. Nuestro amigo Nano siempre decía, ¿no? Las empresas quiebran por liquidez, no quiebran necesariamente por estado financiero. Pueden estar en el azul y quebrar, Totalmente. porque la liquidez que pensaron que era liquidez la mal emplearon y cuando la necesitan para pagar estos impuestos, y su no va a perdonar. Sí, un poco como para tomar un extracto de todo lo que estamos conversando, ¿no? Yo creo que el empresario ya tiene que comenzar a mirar o comenzar a pensar que si bien es cierto la contabilidad es súper importante, ¿no? Y se tiene que hacer de manera correcta y ordenada, no solo para poder cumplir con la SUNAT, sino para yo también saber, oye, en qué estoy gastando, qué cosa puedo minimizar mis gastos, o sea, cuál es mi margen de ganancia, estoy más o menos en lo que yo esperaba recibir, cómo voy a invertir esta ganancia, pero también tiene que aprender a mirar sus flujos, ¿no? Lo que tú acabas de decir, tomando como ejemplo tu mensaje que me parece importantísimo. Yo puedo tener un estado de resultados donde tengo una utilidad de 1 millón de soles y me voy a bancos y estoy en rojo y es más, tengo que pagar cuotas de bancos o de préstamos. Entonces, esa, esa mezcla, esa combinación de análisis entre mis estados de ganancias y pérdidas y mi flujo de efectivo es vital. O sea, si tú no tienes bien mapeado eso, efectivamente, como decía Nano, puedes quebrar, ¿no? Sí, y yo le diría en realidad a todos los que comienzan a emprender, están emprendiendo o ya están en un camino avanzado, que tienen que mirar sus negocios de manera gerencial. No quiere decir que tengan que ser gerentes. De repente un chef que quiere poner un restaurante, su centro va a ser la cocina y eso es lo que a él lo va a apasionar y eso es lo que va a hacer que no sienta que trabaja, ¿no? Sino que gana plata por hacer lo que le gusta, pero tiene que saber de lo otro y de repente sí, contratar a una persona que se encargue de eso, pero él tiene que conocer, por lo menos conocer lo básico, Ujú. este, porque además tienes que saber monitorear a tu gente. Si no lo conoces, difícilmente lo vas a poder monitorear. Así es. Bueno, Héctor, y en resumidas cuentas, ¿qué podrías recomendarle tú a los empresarios? Que te contraten. No, definitivamente que es sumamente importante que vean la parte, en el concepto más amplio, la parte administrativa gerencial de la empresa. Tú puedes tener las superventas. Es más, yo creo que contra más creces, mayor es tu riesgo y más tienes que invertir en estos temas. Porque claro, está entrando más, vas a tener que pagar más y tu riesgo es mucho mayor. Si tú invertiste 5.000 soles, ese es tu riesgo. Pero cuando tú comiences a ganar más y a crecer, y no sean 5.000, sino sean 50.000 y después 500.000 y después 5 millones, tu riesgo va a ser mucho mayor. A perder. Y a que todo lo que has construido no haya valido de nada. Entonces, sí, es sumamente importante que le den importancia a lo que creo que la gente está aprendiendo, pero lamentablemente todavía no llegamos al nivel que deberíamos aprender sobre temas contables, asesorarse por un buen contador, ser cuidadoso con sus temas tributarios, tener sus finanzas y su contabilidad en orden. Para eso es fundamental tener un buen servicio, pero
Aprende para que puedas resolver, aprende para que entiendas cuál es la dinámica de lo que te están diciendo y invierte. Para mí es una inversión. Así como uno invierte en salud, regresando a la analogía Ujú, primera con el médico, uno tiene que invertir en su doctor contable. correcto, así es. Bueno, Héctor, ha sido un súper gusto conversar contigo. Creo que cuando construye una empresa siempre tiene un recuerdito de algo. Ah, yo comencé con esto. Me acuerdo que esta fue mi primera silla o esta fue este fue mi primer computador, qué sé yo, ¿no? Entonces, para mí, ese recuerdo de mi primer cliente eres tú y te tengo muchísimo cariño. Y Y es gracias igual. por acompañarme. Gracias a ti.